noches, estimados amigos. Bienvenidos nuevamente a un programa más de Este Oeste. Soy Carmen Ortiz. Esta noche cubriendo a Quique Godoy García Granados, quien tuvo que atender un compromiso fuera del país. Vamos a conversar esta noche con dos personas muy destacadas, dos analistas, sobre estos atentados suscitados en Francia el viernes 13 de noviembre y todo lo que ha acontecido desde esa fecha hasta el momento. No hay duda de que este lamentable acontecimiento tiene raíces profundas, históricas, económicas y políticas. Y ese día cubrió... se tuvo lamentablemente la muerte de 129 personas, aproximadamente 350 heridos, de los cuales algunos todavía se encuentran en estado grave. Entonces, pues sin más, doy la bienvenida a Roberto Ardón. Él es abogado y notario y también él es encargado de los temas internacionales en el CACIF, y también a Enrique Naveda, quien es director de Plaza Pública. Ambos bienvenidos. Muchas gracias. Y para ponernos en contexto, yo sé que hay muchos temas, muchas aristas desde el punto de vista histórico, que daría posiblemente para 3 programas solamente en cuanto a los antecedentes de este conflicto. Pero cuéntanos, Roberto, ¿quién es ISIS? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Cómo funciona? ¿Quién lo financia? Carmen, muchas gracias. La pregunta en sí implica una respuesta muy compleja, porque cuesta definir al Estado Islámico. Cuando uno, digamos, pone su vista en su estructura, en su liderazgo, en sus mensajes, tiende a confundirse muchas veces con otro tipo de organizaciones islámicas y en algunas ocasiones hasta fruto de la evolución de esas organizaciones islámicas resulta ser el Estado Islámico. Yo quisiera primero poner la vista en la historia y haré un repaso muy rápido de la zona y de algunos acontecimientos que no se pueden ver aislados. Obviar. Claro. El caso, por ejemplo, de la intervención militar norteamericana en Irak, que crea el retiro de Saddam Hussein, que era un personaje importante del mundo pérsico y del mundo, digamos, del Golfo Pérsico más bien, genera un cierto nivel de inestabilidad en la zona, ahí donde Hussein utilizaba su poder autocrático para mantener, digamos, un cierto balance de fuerzas, no solamente entre países, sino también entre comunidades del Islam, que hoy vamos a conversar un poco sobre ellas. Entonces, hay un primer elemento que no hay que perder de vista. Y lo segundo es todo el proceso de la primavera árabe que ocurrió hace algunos años, donde hubo un viento de soplo democrático que termina destruyendo todo un concepto político, que era el concepto de una serie de regímenes autocráticos, nacionalistas, laicos, sí, de los cuales la última gran expresión es Siria. Y es justamente el conflicto que hoy se debate ahí, es, digamos, el último capítulo de la novela de lo que se ha ido produciendo en los distintos países, y donde estos regímenes que tenían, digamos, más o menos este elemento compartido de nacionalismo árabe socialista, laico, está debatiéndose en este momento en el caso de Siria. Entonces, estos dos elementos no hay que perderlos de vista porque generan un alto nivel de inestabilidad en la zona. En un contexto y en una posición geográfica que condensa más o menos 1/3 de la producción de petróleo y de gas. Además que ha sido puente histórico de muchas cosas, ¿verdad? La zona allí ha sido zona de tránsito de personas, de arte, de productos comerciales, de contrabando, de armas. Entonces es una zona tremendamente conflictiva. Dicho estos elementos, el Estado Islámico lo que hace es recoger a una serie de grupos sumamente radicalizados cuyo mensaje central y denominador común es el restablecimiento del califato musulmán. Esto es, ya no hablar de una comunidad, digamos, uniforme y heterogénea a nivel del mundo, sino el establecimiento de una autoridad política también, con un territorio definido. De todo un sistema. Así es. Y pues por supuesto evocan imágenes de la Edad Media, del restablecimiento, digamos, de califatos que se perdieron históricamente, y en ello han encontrado enorme simpatía y mucha gente que, producto de toda esta inestabilidad de la región, encuentra en el Estado Islámico un mensaje muy sugerente, muy solidario, muy de tratar, digamos, de verse como una comunidad de lazos fraternales cuya, digamos, denominador común, por supuesto, es su profesión religiosa. Sí. Entonces, eso es básicamente lo que hoy estamos viendo ahí y que es el generador fundamental de los actos de terrorismo que vimos en París recientemente.
Se ha hablado de que ISIS ha sido subestimado, es una organización yihadista que ha sido subestimada, y eso fue uno de los señalamientos que se le hizo al presidente de Francia, incluso al mismo Estados Unidos, y también se le señala de haber descuidado la intervención en la guerra civil siria, y que eso es en buena medida algunos de los factores que facilitaron la comisión de este acto terrorista. Sí, sin duda a ver, el tema es que el terrorismo y, digamos, las prácticas terroristas de estos grupos le representan un desafío asimétrico a los estados. Es decir, aquí tienes un enemigo que se desplaza con un gran nivel de flexibilidad, que opera en células muy pequeñas, que no es visible sino hasta que estos grandes eventos ocurren. Entonces la capacidad de respuesta de los mecanismos de seguridad de los estados convencionales está absolutamente rebasado. Dicho sea de paso, además, en este caso estás peleando con un enemigo cuyo principal propósito no es sobrevivir. Es decir, aquí estás frente a un adversario que no solamente quiere hacer un acto terrorista, sino encima de todo, él considera que puede morir en el acto terrorista porque es parte de su causa. Está dispuesto a hacerlo. Claro, entonces, digamos, las reglas de enfrentar el terrorismo tienen que cambiar y están cambiando de manera que tienen que adecuarse a estos nuevos desafíos. Cuando uno miraba, por ejemplo, el terrorismo palestino de los años 70, pues obviamente era una cosa muy diferente. Ellos lo que pretendían era, digamos, hacer un acto público de propaganda y, por supuesto, tratar, digamos, de salir con vida para reorganizar sus bases. Ese no es el caso del Estado Islámico. Ahora, en este caso también me ha llamado mucho la atención la capacidad que tiene esta organización yihadista para ganarse la voluntad o la simpatía por parte de los jóvenes. Por ejemplo, se estima que de los voluntarios jóvenes occidentales, alrededor de 20.000. De 20.000, sí, serían adolescentes, ¿no? Combatientes que no pertenecen a la... Pero las edades, si uno se pone a ver acá, las edades de las personas que son capturadas o que están involucradas en el movimiento, en el caso de los hombres, el promedio es alrededor de 24 años, en el caso de las mujeres de 21 años. Y por cada 7 voluntarios, 1 es mujer. De hecho, ahora que se hacen las capturas, se trata de hacer las capturas de estos autores intelectuales, una de las personas que se inmola es justamente una mujer, con lo cual uno siente que está ante un fenómeno completamente distinto a los que hemos tenido en otras ocasiones. ¿En dónde podrá radicar el éxito de esta organización para seducir a tanto joven? Yo creo que radica en cierto modo, no tanto en el éxito de la misma organización, cuanto en las debilidades de integración de esos jóvenes que suelen ser migrantes de segunda, tercera generación, para ser atendidos por sus países de acogida, ¿no? Y Francia y Reino Unido suelen ser los dos modelos que representan formas diferentes de abordar la migración. Mientras a Reino Unido se le solía criticar por formar guetos en donde las comunidades inmigrantes vivían con sus propios, no exactamente con sus propias reglas, pero sin ser aplastadas culturalmente y relacionándose fundamentalmente entre ellos, a Francia se le consideraba un modelo de integración, que en realidad era integración, de asimilación, porque el modelo que proponía Francia era ese: ustedes se adaptan y se ciñen a las normas de este país y nosotros les vamos a tratar de esta manera, de la misma manera que a todos. Francia obligaba a quitarse velos, etcétera, a hacer desaparecer símbolos religiosos, mientras que Reino Unido los aceptaba más. En ese sentido hemos visto en el último siglo, en los últimos 15 años, hemos visto brotes de violencia muy relacionadas con la sensación de jóvenes, como decía, migrantes de segunda, tercera generación, que se ven abandonados por los estados en las periferias de las ciudades. Recordarán en 2005 aquellos disturbios en los que se quemaban vehículos, edificios en Francia, y estos jóvenes son precisamente
según la mayoría de los expertos, los que constituyen el caldo de cultivo de los combatientes de ahora Daesh o el Estado Islámico, antes de otros grupos como Al-Qaeda, ¿no? Entonces, en el abandono y en la integración fallida de todos estos grupos, que no son ni de aquí ni de allá, porque tampoco terminan de ser de su lugar de origen o de donde provienen sus padres. Pero de estos procesos de reclutamiento ya se tenía información, recuerdo yo, desde hace bastante tiempo atrás. Uno se pregunta cómo es posible que hayan fallado los organismos de inteligencia de estos países, sobre todo porque ya habían indicadores particularmente graves, como el atentado a la revista esta satírica de Charlie Hebdo, como el haber puesto explosivos en un supermercado judío, como la explosión de un avión ruso. Entonces, a la luz de estos indicadores, uno se pregunta cómo potencias como estas descuidaron o dejaron pasar que algo particularmente grave podía pasar. Yo pongo en duda que lo hayan descuidado. El problema de los fallos de los servicios de inteligencia es que te enteras únicamente cuando los hay, pero no sabemos cuántos atentados han desarticulado. Sabemos que ha habido atentados desarticulados, algunos un poco por casualidad, como en la ocasión en que unos soldados estadounidenses que andaban de vacaciones en Francia apresaron a un tipo que estaba entrando con un fusil e iba a aterrorizar un tren, ¿no? Pero yo no creo que no tenemos información suficiente para decir o tal vez había demasiados elementos de riesgo. No sé, ¿qué opinas, Roberto? En términos de que también se estaba dando mucho este flujo de refugiados o de migrantes sirios, y ahí se pierde el control también sobre las fronteras. Muchas de las gentes que se han identificado en estos actos son gente que se ha ido entrenando y casi que, digamos, toma su disciplina y su experiencia militar sobre el terreno, en zonas de conflicto. Entonces ahí la capacidad, digamos, de rastreo, monitoreo y seguimiento de los órganos de inteligencia se hace mucho más complejo. Entonces eso es bien difícil. Luego, aquí estás frente a unas estructuras que son relativamente elásticas, aunque, digamos, las comunidades uno las tenga claramente identificadas en los países receptores. Son estructuras muy elásticas que dependen, digamos, de células muy pequeñas, lo cual dificulta enormemente la capacidad también de penetración de los servicios de inteligencia para poderlo determinar. Y que ha de ser parte de las estrategias de este movimiento. Es correcto, sin duda alguna. Así que yo creo que ahí, en eso radica, digamos, la dificultad de poder enfrentar este desafío por parte de lo que llamamos los estados convencionales. Pero ahora, tú mencionabas, sí, Carmen, el caso de Charlie Hebdo, y lo que yo recuerdo es que precisamente a buena parte de los miembros de quienes cometieron esos atentados, los servicios de seguridad interna de Francia los tenían perfectamente identificados. Claro. Digamos, como dice Roberto, el rastreo y revelar o conocer el momento en concreto en que van a actuar es lo verdaderamente complejo, pero rastreados los tenían. Sí, pero en algunas ocasiones se hace de manera eminentemente reactiva, y aquí por eso el presidente de Francia ha tenido que enfrentar mucho las críticas de la oposición en haber dicho, bueno, a la luz de todos estos indicadores y todas estas alertas tempranas, algunas más graves que otras, ¿cómo es posible que no se haya hecho algo? Me llama también la atención en este sentido que al parecer en Francia, con motivos de ahorro o de reducción presupuestaria, se había contemplado reducir en alrededor de 9.200 efectivos militares el ejército para el 2019. Solamente atendiendo a esta situación, uno podría pensar que no estaba como en el radar de Francia que una situación de esta naturaleza se podía presentar. Pero... Claro, sí, eso es un tema de prioridades, ¿verdad? Y cuando uno habla, digamos, de los temas presupuestarios, siempre hay en estos países, digamos, la tensión normal asociada a los recortes que van directamente a la industria o digamos, al sector militar. En este caso, una cosa muy diferente es hablar de reducción del ejército y del tamaño de sus presupuestos, y otra cosa muy diferente es el colocar recursos y trabajar estrategias en el ámbito de los servicios de inteligencia. Ya no es posible, y está muy claro desde el año 2001, con los atentados a Nueva York, que con los recursos tecnológicos convencionales se pueda pelear la guerra contra el terrorismo. Es decir, a ti de nada te sirve tener un satélite si no tienes gente en el terreno que esté teniendo la capacidad de hacerte el mapeo de quiénes son las personas que reclutan, quiénes son los reclutados, los mecanismos. Entonces siento que este es un tema más de prioridades, que tiene que ser, digamos, motivo de la reflexión de la política pública de los países que enfrentan el problema. Y creo que puede tener también que ver,
aunque esto hasta donde yo sé lo desconocemos, con una estructura muy de células y poco jerárquica del Estado Islámico. Es muy difícil adelantarse a estos sucesos cuando son sucesos que no forman parte necesariamente de una estrategia, sino que son salidas, ¿no? Son anécdotas. Lo pongo muy entre comillas. Yo recuerdo que en España durante más de 30 años había atentados todas las semanas. Eso no significaba que la policía, no el ejército, porque el ejército no es el encargado de afrontar estas cuestiones internas ni de terrorismo. Era la policía, tenía perfectamente identificadas a los miembros de la banda terrorista ETA, y sin embargo había atentados 2, 3 veces al mes, y algunos muy grandes. En una ocasión volaron por los aires un supermercado y murieron más de 80 personas. No significa que no conocieran la estructura y cómo operaba, significaba que era muy difícil aventurar o adelantar el momento exacto y cómo iba a suceder. Y es una característica que vemos con los atentados de ahora. No son cosas muy sofisticadas, salvo lo que iban a intentar en el estadio de Saint-Denis, que no lo pudieron hacer. Pero salir a la calle con una escopeta, con unos fusiles y empezar a disparar. Eso se puede hacer en cualquier momento. Es muy difícil. Tengo que irme a un pequeño corte, pero al volver quiero que conversemos acerca de los efectos que podemos esperar esto en términos de seguridad mundial, de seguridad global, pero también cómo esto eventualmente podría afectar a los centroamericanos. Así que con esto volvemos en unos momentos. Por favor, no se vaya, que seguimos en este análisis. Muchas gracias por continuar con nosotros acá en Este Oeste, esta noche analizando estos atentados terroristas en Francia y sus repercusiones a nivel mundial. Estamos acompañados de Roberto Ardón y de Enrique Naveda. Antes de irnos a corte, conversábamos sobre algunos breves antecedentes, porque el tiempo no nos lo permite ir un poco más a fondo, pero conversemos ahora sobre los efectos que se pueden esperar de toda esta situación. Los efectos tanto que se ha tenido ya a nivel de otras amenazas, por ejemplo, a países como Estados Unidos, efectos que tienen que ver con el miedo, partidos de fútbol que fueron suspendidos, el de España y Bélgica y Alemania y Holanda. Es decir, ya se vive una situación de terror y nuevamente de nuevas medidas de seguridad. Roberto, empecemos contigo. Sí, a ver, el teórico más importante del terrorismo, si es que así se le puede llamar, era un italiano de nombre Carlo Pisacane, que a mediados del siglo XIX escribía sobre los actos de terrorismo y de la doctrina alrededor de ella. Y él hablaba de la propaganda por los actos, Carmen. Él decía que los actos terroristas son propaganda pura y que el efecto práctico que buscan es lograr exactamente lo que estamos haciendo el día de hoy acá en este estudio, pero que también se está haciendo y debatiendo en los foros internacionales. Es decir, estás poniendo el tema del Estado Islámico sobre la mesa como un tema muy importante. Ese efecto práctico ya lo han logrado con estos eventos, ¿verdad? Entonces este es como el punto de partida. Lo segundo es cuál es la respuesta que los estados deben dar, porque, a ver, lo que el terrorista quiere es disuadirte de hacer cosas. Y yo creo que en este momento parte de la respuesta que el presidente francés daba en su primera intervención a las pocas horas de sucedido, es decir, que la sociedad francesa no se tiene que dejar abatir por el mensaje. Es decir, tú no vas a dejar, por ejemplo, de tener eventos deportivos, de abrir los bares y los cafetines de París, simplemente por estos acontecimientos. Claro, el miedo está instalado. Pero para la gente es muy difícil. Sin duda alguna, Carmen, pero ahí sí hay una decisión, no de gobiernos, es una decisión de sociedad. Yo leía en el internet gente de los bares y los cafés que abrieron de inmediato, diciendo, miren, a mí no me da... Yo sé que esto es peligroso, pero tenemos que defender mi libertad. Así es. Entonces, hablando en términos, digamos, de respuesta, yo creo que las sociedades tienen que también mandar un mensaje de que no se han dejado doblegar por estos eventos y estos acontecimientos. Eso es en el ámbito, digamos, de la sociedad. Ahora, en el ámbito de la respuesta de los estados, a ver, yo veo ahí varios frentes. El primero, estos acontecimientos, si uno, digamos, rastrea un denominador común, lo que encuentra es, a diferencia de otros casos, el aprovechamiento de debilidades institucionales de los estados, a través de los cuales estas redes de terrorismo se alimentan. ¿A qué me refiero? Bueno, en un país como Malí, en un país, digamos, de la zona norte de África, donde hay muy poco estado, conseguir un pasaporte de Malí debe ser muy sencillo. Sí.
no estamos muy lejos en nuestra realidad en Centroamérica. Bueno, de eso vamos a hablar. Si se capturó a 5 sirios en Honduras que pretendían llegar a Estados Unidos con pasaportes falsos. Claro. Entonces, digamos, la debilidad institucional es un tema que ya no es un asunto solamente de los países pequeños y pobres, es un asunto de los países grandes que tienen que proteger también sus fronteras a través de apoyar una acción, digamos, de fortalecimiento de las instituciones ahí donde puedan ser objeto o víctima del terrorismo. El tema de financiamiento también. Estos grupos actúan muy bien financiados, es decir, son muy elásticos, son pequeños, relativamente invisibles, pero tienen capacidad de financiar el desplazamiento de estos grupos alrededor del planeta. Entonces, también hay un tema que los estados tienen que hacer en rastreo del flujo de los capitales que están alimentando a estas redes. Yo quisiera volver, antes de pasar a la parte financiera, que también me parece muy importante, a la parte esta del mensaje del presidente francés y de esta reacción por parte de los dueños de bares y restaurantes de estar abriendo casi que de inmediato sus negocios. Y es comparativamente con las políticas o las reacciones, políticas de defensa de Estados Unidos y las reacciones de un pueblo norteamericano por esa influencia que nosotros hemos visto, estamos muy cerca de Estados Unidos. ¿Qué podríamos advertir o qué podríamos decir o destacar de esa cultura francesa o de la cultura europea, digamos, en términos de reacción? Pues yo introduciría un matiz a lo que ha dicho Roberto, y es cierto que Hollande, el presidente francés, hizo un llamado a la tranquilidad y a abrir, y efectivamente al día siguiente un periodista español muy reconocido, Enrique González, escribió una crónica sobre lo que él vio en los alrededores de donde había sucedido la masacre, y contaba que veía pesadumbre, naturalmente, pero veía mucha tranquilidad, normalidad después de esa catástrofe, ¿no? No veía a la gente abandonada. Pánico, desabasteciendo los supermercados, claro, o llenando los tanques de gasolina. Y sin embargo, y esto es lo que me parece que introducen matices que merecen atención y análisis, la reacción de Hollande fue toda la contraria a la que él había pedido a la sociedad francesa. Su reacción fue la de Bush 12 años antes o 14 años antes. Fue una declaración de guerra, propagandísticamente, y subrayo la palabra propagandística porque Roberto lo ha explicado muy bien, propagandísticamente no hay nada mejor para el Estado Islámico que una declaración de guerra, porque la guerra se le declara a los estados. Es darle un reconocimiento de Estado a algo a lo que se lo estaban intentando quitar. Si recuerdan, semanas antes, Obama, Hollande y buena parte de los presidentes occidentales, por llamarlos de alguna manera, estaban diciendo no le llamemos ISIS, no le llamemos Estado Islámico, claro, llamémosle Daesh. Daesh tiene fonéticamente un sonido parecido a una palabra que desacredita completamente. Ese reconocimiento. No le vamos a dar reconocimiento de Estado. En el momento en que Hollande reacciona, y esto es algo que hay que debatir, irracionalmente o muy racionalmente, haciendo una declaración de guerra, informal, pero esto es la guerra, vamos a la guerra, y bombardeando una ciudad siria, un supuesto bastión del Estado Islámico, está ampliando ese mensaje. Por un lado, eso internacionalmente, y nacionalmente comienza un proceso, sobre todo desde la extrema derecha francesa. Entendamos que Hollande es un presidente muy desacreditado, que en este momento está a punto de perder las próximas elecciones y que también necesita internamente, electoralmente, también con algunos propósitos electorales, un espoleo y separarse un poco de los discursos de izquierda que se consideran blandos, que la propaganda de Le Pen, de Marine Le Pen, etcétera, está desacreditando. En ese momento, la derecha xenófoba francesa está tildando a todos los musulmanes de Francia misma de copartícipes o cómplices de la masacre. Eso puede tener, o eso es lo que se cree que espera el Estado Islámico, un efecto multiplicador de esa propaganda. Como rechazamos a los musulmanes de Francia, los musulmanes van a terminar acercándose a nosotros, que sí estamos en la búsqueda de ese califato, que no sería una restauración, sino una creación, porque nunca existió ese califato panárabe que ellos pretenden. Que ellos argumentan. Tan cierto es lo que dice Enrique, que hoy tengo poblado el WhatsApp de muchos mensajes que decían de la declaratoria de guerra mundial y que estábamos en la tercera guerra mundial porque formalmente habían 5 potencias que estaban involucradas en este tema, dándole, digamos, un estatuto, y coincido todavía elevándolo a un nivel superior. Me parece
Me parece un despropósito hablar de eso. Una desproporción. Claro, ¿no? Y cuando aquí estamos enfrentando un fenómeno muy diferente a lo que es formalmente un Estado, digamos. Y bueno, ya hablábamos de las fronteras porosas de la zona tan compleja, pero es cierto. Yo creo que hay que, digamos, abrir un debate sobre la capacidad de respuesta. Me da la impresión que en esto el gobierno francés ha querido, digamos, tratar de mandar un mensaje muy duro. Uno puede discutir los méritos o la falta de ello, de esta reacción militar y digamos, casi que llamamiento, que de hecho ha tenido un efecto espejo en las declaraciones de los líderes de estas redes de Estado Islámico, diciendo, precisamente a eso es lo que estamos combatiendo, esos llamados cruzados de los gobiernos de Francia, de Inglaterra, de Italia, ya verán. Entonces ellos han dejado ya una amenaza colocada también. Por eso me llama la atención. Él reacciona de esta manera y luego ha estado llamando permanentemente a la solidaridad basándose en los tratados comunitarios de la Unión Europea. Yo me pregunto, para el resto de países que no tienen ese poder militar ni ese poder defensivo, ese poder de reacción, ¿hasta dónde resulta realmente un buen negocio asumir esa solidaridad y hasta dónde no representa también un riesgo para ellos en no querer meterse prácticamente en un problema que podrían decir, bueno, este problema no es mío? Y ya los yihadistas dijeron, bueno, quienes se alíen al gobierno de Francia y a este propósito, pues también van a ser dañados. Mire, Carmen, yo voy a poner sobre la mesa algunos elementos. No me gustaría sacar conclusiones, pero sí mencionar antecedentes que me parecen importantes, no justificatorios, sino explicativos. En primer lugar, Francia ahora dice que va a luchar esta guerra contra el terror, como la llamaba Bush, pero lo cierto es que Francia está ya inmiscuida en guerras en el Magreb, como Estados Unidos. Ha estado durante los últimos años guerras en las que han muerto cientos de miles de personas. Es uno de los países que más armas vende en la zona. Hace poco, si no recuerdo mal, el propio Hollande estuvo en Arabia tratando de cerrar un negocio de casas por cientos de millones de dólares. Y Arabia es, por así decirlo, no es una opinión mía, sino una opinión de los expertos orientalistas, el país que ideológicamente irradia en toda la zona y que le da contenido a esta versión fundamentalista del Islam que sostiene el Estado Islámico. Aparentemente, Arabia Saudita o eso dice Arabia Saudita, rechaza al Estado Islámico, pero hay indicios de que en realidad está financiando al Estado Islámico. Eso es un elemento. Otro elemento, el terrorismo es un problema de seguridad interna, no es un problema de defensa. Como tal, lo interpretó España cuando en 2004 se dieron los atentados en los que volaron varios trenes. Pero donde únicamente tienes que resguardar tus fronteras, precisamente porque se ha internacionalizado. Una parte de cierto tiene eso. Otra parte es que a veces los terroristas son miembros ciudadanos del propio Estado. Y entonces ahí no tienes un problema de fronteras. El problema de fronteras se está exacerbando en buena medida desde la derecha xenófoba para impedir la entrada de refugiados. Apareció en los alrededores de Saint-Denis, cerca de uno de los terroristas muertos, un pasaporte que sirvió mucho para alentar ese miedo a los refugiados, y después se descubrió que era falso, que incluso podía ser un anzuelo, un montaje sí, para propiciar eso, ¿no? Pero vuelvo a España. España no reaccionó declarándole la guerra a nadie. España le había declarado la guerra a alguien cuando se dio aquella famosa foto del trío de las Azores, Bush, Aznar y Tony Blair. Sí. Y la respuesta, o por lo menos ese fue el mensaje que lanzó Al-Qaeda, fueron los atentados. Es decir, Al-Qaeda dijo, ustedes nos agredieron, ustedes agredieron a nuestros países y nosotros estamos respondiendo. La dinámica. Pero el trabajo que hizo España no fue bombardear una ciudad que además no tiene mucho sentido según los estrategas militares. O sea, ahí hace falta trabajo de tierra, trabajo de infantería, como decía
Roberto hablando antes de Me gustaría ir con una reacción a lo que tú has dicho por parte de Roberto, porque has mencionado varios puntos interesantes como este financiamiento que se habría hecho por parte de Francia, inclusive estos movimientos, el tema de los refugiados, que solo ese es un tema en sí mismo, pero tengo un minuto más o menos de reacción a estos argumentos y luego pues volvemos a la conversación. Yo coincido con lo que Enrique ha sostenido acá. No estoy tan seguro, digamos, en la primera afirmación que hacía Enrique de cuál debe ser la respuesta. Creo que sobre eso podemos hablar un poco más en el siguiente segmento. Porque ciertamente como Estado y como comunidad de Estados hay que hacer una respuesta. Y creo que es muy difícil no tener una reacción visible y muy fuerte cuando hay indignación de por medio. Entonces, el silencio o digamos, el no poder integrar o cohesionar a los espacios dentro de la propia Comunidad Europea para hacer frente a esta lucha, me parece que en el caso, digamos, de Francia, que hoy tiene una indignación a la flor de la piel, se pueda conseguir. Entonces, yo pienso que hay que discutir un poco más los méritos de cómo presentar una reacción a este problema desde la perspectiva de los Estados. Al regresar del corte, que ahora tengo que irme nuevamente al corte, quiero que hablemos sobre esta alianza ya, Francia, Rusia, Estados Unidos, sobre todo en un contexto en el cual Rusia está apoyando al presidente sirio, mientras que Estados Unidos solicita le sea retirado ese apoyo. Entonces, tenemos aquí todavía otro nudo adicional que resolver. Hablamos también sobre el tema de los refugiados y un poco sobre estas reacciones a nivel mundial a que obedecen y que han sido incluso criticadas por algunos habituales usuarios de las redes sociales. Así que con esto vamos a volver después de este pequeño corte, así que esperamos nuevamente que nos acompañen. Muchas gracias por continuar con nosotros acá en este tercer y último segmento de Este Oeste. Estamos hablando sobre esos lamentables actos terroristas suscitados en Francia el viernes 13 de noviembre. Y antes de irnos a corte, conversábamos sobre las reacciones por parte del gobierno francés, la posibilidad de alianzas, pero en este segmento quiero que hablemos de esa trilogía, de ese trío que ya en estos días se dijo que iban a hacer una alianza para combatir a esta organización que son Francia, Estados Unidos y Rusia. Llamó la atención cuando esto se menciona porque se aglutinan alrededor de una amenaza común, pero en el caso de Rusia y de Estados Unidos hay una diferencia de opiniones en cuanto al apoyo o no del presidente actual de Siria. ¿Cómo resolver esto y si va a ser un condicionante para que esta alianza pueda mantenerse en el tiempo? Empecemos por Roberto. Yo sostengo, Carmen, que esa alianza está pegada con chicle. Y cuando uno pone la vista en la historia de la región y de la zona, ahí claramente los intereses colisionan entre las grandes potencias. El caso, digamos, de Estados Unidos y en su época la Unión Soviética y ahora Estados Unidos y Rusia, ahí donde ponga uno la vista en cualquier tema, sea por tema gasoducto, sea esto por el tema de el carácter del régimen que gobierna Siria, la venta de armas, en fin, yo no anticipo, en este momento de nuevo insisto en que hay una indignación internacional y digamos eventos que han afectado a las tres potencias que mencionabas. Pero de eso a que haya una acción estratégica sostenida de las tres potencias en el área, yo anticipo que eso va a presentar fisuras muy pronto, Carmen. Entonces, además hay muchas dimensiones que están cruzando este tema. Ahí hay nacionalidades, hay religiones, hay intereses económicos, hay intereses militares. Y eso se ven reflejados en la toma de decisiones de los países que están hoy haciendo esta alianza. Así que yo no creo, en esto no pienso que vayan a ser compañeros de viaje durante mucho tiempo, potencias que desde hace 50 o 60 años están justo en esa misma región teniendo disputas muy importantes. ¿Y qué podría esperarse entonces de esta gran expectación alrededor de la reunión de Obama con Putin en los próximos días? Pues yo no tengo ni la menor idea, pero desde luego me parece, bueno, Rusia entró en la zona con apoyo diplomático y militar a Bashar al-Assad, el presidente sirio, hará alrededor de 2 meses, y a Bashar al-Assad es al presidente al que llevan varios años intentando derrocar Francia y Estados Unidos. En un primer momento financiaron levemente, tibiamente, al Ejército de Liberación
y sin mucho éxito su estrategia ha cambiado un momento tras otro, pero ahora para ellos entrañaría un gran dilema potenciar o sostener en el gobierno a este presidente que llevan tantos años combatiendo, pero que a la luz de lo que dice buena parte de los expertos en la zona, es el único capaz de generar un equilibrio y sobre todo un contrapeso para organizaciones como el Estado Islámico, ¿no? Entonces entraña un problema muy serio. Que podría ser en alguna medida resuelto o ayudado a solventarse por parte de Naciones Unidas. ¿Qué esperas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Yo esperaría, digamos, una actitud mucho más constructiva y propositiva de los gobiernos y países del área, Carmen, no tanto, digamos, del sistema de Naciones Unidas, como tratar de establecer un espacio, digamos, de mesura, de prudencia a nivel de gobiernos del área que comparten las características, digamos, de nacionalidad árabe que tienen los mismos sirios. Eso se ha explorado muy poco y se ha explorado poco por la naturaleza tan heterogénea de los regímenes. Pero yo sí pienso que una solución no pasa ni porque haya una intervención de Naciones Unidas, ni porque tres potencias decidan atacar militarmente la zona y aplastar con el peso de las bombas, porque no van a resolver el problema. Yo creo que esto tiene, digamos, una connotación de área geopolítica mucho más sofisticada que involucra necesariamente socios y vecinos de la zona en conflicto. Sí, yo añadiría solo una última cosa, que no son estas tres grandes potencias que ya hemos mencionado, sino las alianzas tan heterogéneas que tiene cada una de esas grandes potencias en la zona. Porque mientras unos están minando la posición de los kurdos o apoyando a Turquía, otros están precisamente protegiendo a los kurdos. Digamos, toda la zona es extraordinariamente compleja y las relaciones que cada uno de esos países ha establecido con la zona también tienen particularidades muy importantes. Pero ahora atravesemos el océano y situémonos acá, en la región centroamericana, y aunque a veces uno puede ver esos problemas como muy lejanos, finalmente, lo comentábamos hace un momento en el primer segmento, esa captura de este grupo de sirios que viajaban a Estados Unidos con pasaportes falsos. Esto ya se ve como una nueva amenaza, es decir, Estados Unidos ha estado pues dando algunas condiciones para hacer avances en materia de seguridad, pero ante otras amenazas que están más ligadas al narcotráfico, a las organizaciones criminales de otra índole, pero ahora se suma esta otra. ¿Qué podríamos esperar en términos de las nuevas políticas de seguridad aplicadas a los países centroamericanos? Sí, yo me atrevería a hacer una afirmación aquí, Carmen, y es que cuando uno analiza, digamos, la lista de los rough states y cómo operan y dónde están y qué socios tienen ya aquí en la región, y uno pone su vista en el caso de Venezuela y en el caso de Nicaragua, donde, digamos, las relaciones cada vez se hacen más intensas con el mundo de los sirios, de los iraníes, y hay presencia, digamos, en el territorio, incluso de inversiones. Encuentra uno mucho sentido a la estrategia americana del Plan de la Prosperidad. Es decir, yo no veo el Plan de la Prosperidad simplemente un tema de migración. No. Eso va bastante más allá. Otros lo quieren ver únicamente en su dimensión, digamos, de geopolítica China, Estados Unidos, con el tema del canal, y tampoco lo veo solamente limitado ahí, ¿verdad? Creo Rusia que tiene... incluso. Sí, por supuesto, la misma Rusia. Sí. Entonces yo ahí sí veo que va bastante más allá y tiene capas mucho más finas que todavía no hemos visto, que alcanzan este fenómeno que estamos analizando el día de hoy acá. Porque al final Guatemala ha tenido una tradición de instituciones absolutamente porosas y en la geografía estamos a la vecindad sur del mercado más grande del mundo. Esa es una realidad. Entonces ellos no pueden descuidar este tema, es un tema de seguridad nacional. Y desde el punto de vista económico, eventualmente, es parte de lo que hablábamos que se nos quedó también un poco en el tintero del financiamiento de estas agrupaciones, tiene que ver con el contrabando de petróleo en la zona. Eventualmente esto podría volver a elevar los precios del petróleo y tener un impacto directo sobre las economías, en este caso pues, mundiales y ahora pues Centroamérica, Guatemala misma. No sé, todo Roberto. efecto que ocurre en la zona siempre tiene un impacto en el petróleo. Yo creo que, digamos, necesariamente vinculado al tema del Estado Islámico, yo no lo vería, digamos, como una cuestión de causa y efecto. Preocupación ahorita. No, creo que no. Pero si quisiera retornar al tema del financiamiento.
¿de dónde viene la plata del Estado Islámico? Y es bien interesante porque no solamente es un asunto, digamos, de rehenes, que es un poco lo que se menciona, ¿verdad? Han pagado de 1 millón a 6 millones de euros por rehenes en la zona. Es un asunto del control del tráfico de migrantes, de contrabando, de obra de arte, de petróleo que va en esa dirección y en donde el Estado Islámico se ha convertido casi que en un garito de aduana y del cual se está nutriendo rápidamente para poder financiar, digamos, sus acciones. Entonces, cuando hablamos del financiamiento en el primer segmento, creo que hay que poner su vista a esa política que está ocurriendo, en donde hoy el Estado Islámico ha sido, digamos, el policía que está cobrando el arancel por el paso, digamos, de grandes hordas de migración. Y me preocupa especialmente un efecto que tiene que ver sobre los refugiados sirios. Hay una gran afluencia de refugiados, muchos de los países de la Unión por razones humanitarias. Nadie se animó a decir, porque no era políticamente correcto, que iba a cerrar sus fronteras para ese gran número de refugiados sirios. Pero ahora pareciera ser que eso pudiera cambiar. Lo único que se estaba discutiendo era cuántos iba a recibir cada uno de los países de la Unión. ¿Qué efectos podríamos esperar a nivel migratorio? Yo creo que van más allá, o sea, un retroceso en el plano de la securitización. Siempre que suceden estas cosas se suele poner seguridad frente a derechos humanos, cuando no necesariamente es una dicotomía tan clara, ¿no? Pero lo primero que hizo Hollande, ¿no?, en relación con los refugiados fue echar mano de una ley de hace 60 años, la ley del estado de emergencia, y decir que lo iba a reformar para endurecerla. Es decir, la securitización interna, las mayores restricciones a la vida cotidiana. Pero Francia ha dicho algo interesante, o eso leí esta mañana, opuesto a lo que está sugiriendo Estados Unidos. Francia va a mantener abierto y va a mantenerse receptivo con respecto a los refugiados. Estados Unidos, hasta donde entiendo, ha dicho exactamente lo contrario. Cierre de fronteras para refugiados. Refugiados de la zona. Ya sabemos que el cierre de fronteras se intenta para lo que aquí llamamos migrantes, pero que técnicamente la gente que sale de acá hacia Estados Unidos en muchos casos son refugiados, y hay todo un movimiento que está peleando porque se les reconozca ese estatus de refugiados. Con respecto a la financiación del Estado Islámico, hay 2 elementos más. Se tiende a considerar que alrededor del 5% de los fondos que obtienen son de donantes privados. El resto viene de ese tipo de negocios que hacen. Y ahí los analistas más críticos tienden a subrayar la hipocresía de los países que hoy están siendo afectados o amenazados. Por ejemplo, hay indicios de que España es uno de los países que adquiere ese petróleo barato, sí, ¿no? Entonces, la complejidad de los negocios de todos los países que están implicados también es muy grande. Ahora, como el tiempo se nos agota, yo quisiera que vayamos a las reacciones a nivel mundial en torno a este atentado, y Guatemala no fue la excepción. De hecho, generó algunas reacciones adversas por quienes decían, miren, a nivel mundial se ha experimentado atentados similares o peores en otros países, en otras situaciones, y nunca a nadie más le había ocurrido pintar el Facebook, el Twitter con la bandera de Francia. ¿Cómo podemos interpretar esta reacción que no fue del agrado de muchas personas? Porque a veces se piensa, bueno, al parecer en el mundo hay ciudadanos de primera o de segunda o de tercera. Empecemos con Roberto y luego pasamos con Mira, Enrique. sin querer ser muy polémico en esto, ¿verdad? Uno, por supuesto, siempre quisiera que los gestos de solidaridad le alcancen a las realidades de uno. Y eso es un dato real, ¿verdad? No siempre van a tener, por supuesto, la espectacularidad que tuvieron estos eventos, tanto el de Nueva York como el de París, digamos, y otros que han habido. Y por eso, digamos, muchas de estas muestras de solidaridad jamás van a llegar, simplemente porque no han tenido, digamos, la característica de masividad de cobertura en medio público. Eso dicho de paso, digamos, ¿cuál es la regla con la que mides dónde está la reacción internacional para los distintos casos? El dato es cierto. Aquí hay un evento que ha sido un evento trágico, donde han muerto 129 personas inocentes, es decir, no son parte de un conflicto armado, y yo creo que toca y ocupa a la sociedad global hacer una muestra de solidaridad por lo que ha ocurrido, simplemente.
¿Qué opinas, Enrique? Pues yo creo que la primera interpretación es que el asunto fue un experimento de Facebook, que lo hacía por segunda vez. Hace unos meses lo hizo generando una herramienta que permitía tintar la foto de perfil con los colores de la bandera de la diversidad sexual, y mucha gente lo utilizó. Y en este caso lo hace con Francia en el día del atentado. Y como está disponible, mucha gente lo utiliza. Si no hubiera estado, no hubieran dado esa muestra de solidaridad. Una muestra de solidaridad que yo creo que no merece ningún rechazo. ¿Qué supone? En primer lugar, ¿por qué Facebook lo hace con Francia y no lo hace con el atentado de Beirut de un día después? Porque no olvidemos que las principales víctimas del Estado Islámico son los propios musulmanes, no somos los europeos, ¿no? Ni los americanos, son los musulmanes de Oriente Medio fundamentalmente. Pero Facebook no lo hace con Beirut. ¿Por qué? Bueno, creo que puede tener que ver con que ven a Francia como un país más cercano, una parte de esa misma cultura. Por la simbología detrás de todos esos valores de libertad, igualdad. Ahí va. El gobierno francés ahora, y en el caso de Charlie Hebdo, pero en el caso de Charlie Hebdo me parece con la boca más pequeña y sin creérselo del todo, lo venden como un atentado contra ciertos valores concretos que ellos representan mejor que nadie, o que la Ilustración francesa representa mejor que nadie, y con las que todo el mundo occidental debe sentirse identificadas. Y naturalmente en Guatemala hay mucha gente que valora por encima de muchas otras cosas ese tipo de principios, ¿no? Libertad, igualdad, universalismo, racionalidad por encima de ciertas creencias religiosas totalitarias, etc. Ahora, nos vamos ya para cerrar con un último mensaje, alguna última reflexión por parte de cada uno de ustedes. Roberto. Yo pienso que hay dos grandes desafíos viéndolos desde lejos. El primero es para las sociedades occidentales en términos de no querer, digamos, medir al mundo islámico con, digamos, la vara del yihadismo. Porque la reacción y la tentación es saber en el mundo musulmán y en esto perder cualquier matiz a un mismo tipo de actitud o conducta. Y yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos. Y por el otro lado, también al mismo mundo musulmán, hacer saber las grandes distinciones que hay en términos de conceptos, de cómo leen e interpretan el Corán, del concepto de la yihad y demás, que muchos grupos, digamos, musulmanes, incluso presentes aquí en Guatemala, lo explican de una manera muy diferente a la que te quiere presentar, digamos, alguien del Estado Islámico, que lo que te dice es que quiere eliminar a la otra mitad del mundo que no confiesa a esa religión, ¿verdad? Sí. Entonces, yo te diría que ahí hay ese gran desafío a partir de lo que hoy estamos viendo, y seguramente las reacciones que continuarán habiendo en los próximos días. Enrique. Pues yo diría que, un poco siguiendo en la estela de Roberto, que hay que tener mucho cuidado con la estigmatización y el aplanamiento de lo que es lo que hemos visto en los últimos 12, 13, 14 años, de cómo entendemos otras culturas, sin perder la capacidad de verlas críticamente también. Y en segundo lugar, es necesario que tengamos siempre un ojo puesto en la posibilidad de desinformación derivada de muchos intereses. Pero, por ejemplo, hablamos de que no conocemos a ciencia cierta qué es el Estado Islámico ni qué tamaño tiene. Tú hablabas en algún momento de cómo se había infravalorado la amenaza, pero también hay indicios muy serios de que en realidad se está magnificando el tamaño del Estado Islámico, y eso es una estrategia clara, evidente de todos los ejércitos en todas las épocas, que tienden a hacer más grande el enemigo para nutrirse de un arsenal mayor de argumentos y de recursos para combatirlo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa desinformación que puede ser intencionada o puede ser desinteresada, ¿no? Pero con esa desinformación que nos lleva a tomar decisiones exageradas. Posiblemente o equivocadas también en algunos casos. Les agradezco muchísimo por habernos acompañado esta noche a esta lectura sobre lo que está aconteciendo en estos actos terroristas en el lado este de Europa en este momento. Vamos a seguirle dando seguimiento en los próximos días, pero nos ha ayudado mucho esta desagregación de elementos y de factores que nos han venido a hacer acá al set de Este Oeste. A nuestro público televidente también muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Le esperamos como siempre el próximo domingo, ahora sí, con don Quique Godoy García Granados. Muchas gracias.